Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Señor, te damos gracias, Padre. Mira, Padre, yo invoco, Señor, por medio de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, que me permitas hoy predicar un mensaje espiritual, Señor. No me interesa la elocuencia, la sabiduría humana, Señor, sino verdaderamente que sea un mensaje que llegue a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Señor. Padre, esa labor solo la puedes hacer tú, Señor. Solo puedes hacer, por eso necesitamos tu gracia en este momento, Señor. Padre, que tu Espíritu nos visite hoy, nos visite a cada uno de nuestros corazones, que se pasee por nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestros corazones. Quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermanos. Pueden sentarse. Hermanos, el sermón se llama No sufrirá nuestras rebeliones. No sufrirá nuestras rebeliones. Hermanos, así como hace 15 días, aprovechamos un sermón para ver dos atributos que eran el de el Dios Todopoderoso, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hoy también vamos a repasar dos atributos que ya vimos: la santidad de Dios y el celo de Dios, hermanos. La santidad de Dios y el celo de Dios. Hermanos, el libro de Josué cuenta la historia de la entrada de Israel al territorio de Canaán, conquistándolo y dividiéndolo bajo las órdenes de Josué, su historia hasta la muerte de este. El poder y la verdad de Dios son desplegados maravillosamente al cumplir sus promesas a Israel y ejecutar su venganza de los cananeos justamente amenazada. Esto debe enseñarnos a tomar en cuenta las tremendas maldiciones estipuladas en la palabra de Dios contra los pecadores impenitentes y a buscar refugio en Cristo Jesús, hermanos. Este es el último capítulo del libro de Josué, iniciando el periodo de los jueces. Josué, como todos saben, había sido el que se le había entregado, digamos, la tarea de seguir llevando al pueblo para conquistar la tierra prometida después de Moisés. Matthew Henry, ¿qué dice? Con respecto a este capítulo, la asamblea, si ustedes ven, eso fue un discurso de Josué en el último capítulo. Él ya iba a morir y les da ese discurso. La asamblea se reunió en solemne actitud religiosa. Josué les habló en nombre de Dios y de parte de él. Su sermón, mire, fue doctrina y práctica. Doctrina y aplicación o práctica. La parte doctrinaria es la historia de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo y por sus antepasados. La aplicación de la historia de la misericordia de Dios para con ellos es una exhortación a temer y servir a Dios como gratitud por su favor. Del verso al 15 al 28 nos muestra que es esencial que el servicio del pueblo de Dios sea hecho con actitud voluntaria, porque el amor es el único principio genuino del cual puede provenir todo servicio aceptable a Dios. El Padre tales adoradores busca. Tales adoradores busca que le adoren, los que le adoran en espíritu y en verdad. Los designios de la carne, hermanos, son enemistad contra Dios. Por tanto, el hombre carnal es incapaz de dar adoración espiritual. De ahí la necesidad de nacer de nuevo, hermanos. El que no nace de nuevo no solo no puede ver el reino de Dios, sino que no puede adorar al Señor. Pero gran cantidad de personas se quedan solo en las formalidades cuando se le imponen tareas. Josué les dio a elegir, hermanos, ahí en el verso 15, perdónenme, hermanos, que se me... en el verso 15 dice allí: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Les hace la pregunta, pero no como si fuera indiferente que ellos sirvieran
no a Dios. O sea, Él no les dice, así no van a poder servir, no para que no nos sirvan, sino para que ellos, ¿verdad?, tomen conciencia y entiendan que Dios es un Dios santo y celoso. Escogeos a quien sirváis, las cosas están claras entre vosotros. Él, Josué, resuelve servir a Dios, sea lo que fuere que los demás hagan. Él dice allí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quienes resuelven servir a Dios no les debe importar estar solos de ahí en adelante. Los que van al cielo deben estar dispuestos a nadar contra la corriente, hermanos. No deben hacer como la mayoría, sino como los mejores o como los santos de Dios. Los israelitas estuvieron de acuerdo con Josué. Hermano, lo vemos allí. Ya les voy a leer 3 veces. Les dice que sí, que ellos van a seguir venir al Señor. Influidos por el ejemplo del hombre que había sido una bendición tan grande para ellos. Nosotros también serviremos al Señor, le dice. Mire, verso 15. En el verso 15 dice, en el verso 18, discúlpeme, verso 18 dice, nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. En el verso 21 dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y en el verso 24 dice, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. O sea, ellos lo ratifican. Fijaos cuánto bien hacen los grandes hombres por su influencia si son celosos en la religión. Josué era un hombre celoso del Señor e influía positivamente al pueblo. No apocaba el corazón como vimos en algún sermón, sino todo contrario. Su celo hacía que el pueblo fuera más celoso, como si fuera un medio de gracia de Dios. Josué los lleva a expresar el pleno propósito del corazón de ser fieles al Señor. Deben despojarse de toda confianza en su propia suficiencia, o de lo contrario, sus propósitos serán vanos. Cuando decidieron deliberadamente servir a Dios, como les leí ahorita, en 3 partes, Josué los ata con un pacto solemne, del verso 25 al verso 27. Les dice que hagan pacto delante del Señor y que vayan y sirvan al Señor. Hace un monumento para memoria. De esta manera emotiva Josué se despidió de ellos. Si perecen, la sangre de ellos será sobre sus cabezas, hermanos. John Hill insiste, verso 19, sigue, esto lo dijo Matthew Henry, esto lo dice John Hill. Con respecto, o sea, la primera parte, hermanos. Entonces José dijo al pueblo, no podéis servir a Jehová. No es que les estuviera diciendo que no lo sirvieran. Insisto, lo que les está diciendo es, Dios es un Dios santo y celoso. Y usted debe ser santo y celoso también. Es una advertencia a sus cabezas y representantes ahora reunidos y que le habían dado la respuesta anterior. Lo dijo no para desanimarlos o disuadirlos de servir al Señor, pues los había llamado a tal a lo largo de todo el discurso y a lo largo de su vida siempre los había llamado, sino para mostrarles su propia incapacidad e insuficiencia de ellos mismos para realizar un servicio aceptable para Dios, a menos de que se haga por medio del mediador, y que no podían servirlo perfectamente sin ningún defecto y falla en su servicio, porque no hay hombre que haga el bien y no peque. Y por tanto, cuando un hombre ha hecho todo lo que puede, no debe depender de ello para su justificación ante Dios, o considerarlo su justicia justificadora, a lo que eran propensos. Algunos dicen que esa palabra, no podéis servir a Jehová, es una palabra en plural, que nos muestra la Trinidad, la pluralidad de Dios y su unidad. No puedes servir al Señor, es como plural allí, es como plural. Ahorita lo vamos a ver de todos modos un poco más adelante. Hermanos, 3 capítulos hoy, 3 capítulos. Dios santo, primer capítulo. Segundo capítulo, Dios celoso. Tercer capítulo, no sufrirán nuestras rebeliones, hermanos, como el nombre del sermón. Dios santo, hermanos, Dios santo, porque Él es Dios santo. La primera razón, hermanos, que Josué da de no poder servir al Señor en condiciones de pecado, es decir, en la inmundicia,
es porque Él es Dios santo. Un pueblo que se diga pueblo de Dios, si vive en la inmundicia y en el pecado, no puede servir a un Dios santo. Un Dios, porque Él es Dios santo, perfectamente santo, de modo que el mejor de los hombres, dice John Hill, y el calor de sus servicios son impuros y profanos delante de Él, y no soportarán ser comparados con Él, y por lo tanto de ninguna manera ser confiados. Requiere mucha gracia y fortaleza espiritual para realizar cualquier servicio que pueda ser aceptable para Él por medio de Cristo, hermanos. Aquí es donde yo les decía lo del texto hebreo. Dios santo es como una palabra en plural que puede ilustrar y confirmar la doctrina de la Trinidad, las tres personas divinas y santas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el único Dios. Hermanos, vamos a hablar de su santidad. ¿Qué es la santidad de Dios, hermanos? Algunas cosas las tomé de ese sermón, algunas cosas son de A.W. Pink, entonces no todas, algunas cosas son parafraseadas. ¿Qué es la santidad de Dios, hermano? Es la pureza absoluta, su pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Escúcheme bien, sin más leve sombra de pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Es infinito la santidad de Dios, o infinita la de santidad de Dios. Él es independiente e inmutablemente santo, hermanos. Es la excelencia divina, dice Éxodo, magnífico en santidad. Va más allá, escúcheme bien, de su perfección o pureza sin pecado. O sea, la santidad no es, va más allá de que no tenga pecado. Es la esencia de su ser, de su inmutabilidad, de que Él no cambia, de su trascendencia. En el santo, como es reconocido muchas veces en las escrituras, se hallan todas las excelencias morales, hermanos. Personifica el misterio de su majestuosidad. Es decir, la santidad hace que Dios se vea majestuoso, hermoso, perfecto. Nos hace mirarlo con asombro y admiración. Se llama santo a Dios, escúcheme bien, más veces que todopoderoso. Y se destaca más que ninguna otra dignidad o atributo en las escrituras. No se habla en las escrituras de su poderoso nombre. Parecía raro, yo decía poderoso nombre. O su sabio nombre. Sí, de su santo nombre. Salmo 103:1. Dios jura por su santidad, hermanos, porque es la expresión más plena de sí mismo. Dice el salmista, una vez he jurado por mi santidad, y no mentirá David. Él jura por su propia santidad, hermanos. Leemos de la hermosura del Señor en el Salmo 27, que no es otra cosa que la hermosura de su santidad. Su santidad es trascendental, es decir, que trasciende, traspasa, resplandece, da gloria y luz a los otros atributos. Es como que le da brillo a los demás atributos, los florece, los hace brillar. Si es manchada su santidad, el resto de atributos también perderían su honra. Sin omnipotencia, o sea, sin el poder de Dios, todo sería débil, ¿no es cierto? Eso vimos hace 15 días. Pero sin santidad, todo sería sin brillo, hermanos. Como si el sol perdiera la luz. Su justicia, hermanos, es santa. Su sabiduría es santa, nos dice la Escritura. Su brazo poderoso es un brazo santo. Su palabra es santa, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Su nombre es santo, como vimos. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es su mayor título de honor, hermanos. La santidad es lo que lo hace más como Dios, hermanos. En esta se resalta toda la majestad y respetabilidad de su nombre. Hermanos, pero vamos a Isaías 6, del 1 al 5. Veamos cómo Isaías dice que es como de labios inmundos delante del Señor. Y no solo eso, hermanos, no, Dios no solamente es santo, escúcheme bien, Él es 3 veces santo. Es la tríada santa, lo que se conoce como la triada. Es la Trinidad Santa. Nos muestra que el Padre es santo,
El Hijo es santo y el Espíritu es santo, por eso el Espíritu Santo. Isaías 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo de labios, y habitando en medio de su pueblo, en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces le decía, Él no solamente es santo, Él es 3 veces santo, pero aquí, hermano, Isaías nos muestra lo que más, o sea, es el atributo, uno de los atributos, tal vez el mayor atributo, hermanos, el atributo que más está en oposición con el hombre. Porque Dios es 3 veces santo, el hombre es pecador. El hombre es no regenerado. Aún el cristiano verdadero y genuino, hermano, tiene toda esa mancha de pecado todavía. Tiene rezagos de pecado. Es lo que más nos separa de Él. Hermanos, por eso tuvo que venir Cristo al mundo. Para pagar que el pecado, porque Él es santo. Y nosotros pecadores. Y no nos puede aceptar de esa manera. Tiene que haber un mediador. Hermanos, esa diferencia tan abismal entre un Dios 3 veces santo y el hombre pecador es como comparar su poder con nuestra debilidad, hermanos. Juan ve el trono santo celestial allá en Apocalipsis y dice, santo, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, el Hijo es santo, ¿no es cierto? Cristo el santo, negado, entregado y matado por manos impuras, además. Dice en el libro de Hechos: mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Negaron al perfecto y entregaron a un homicida, al más tal vez de los peores pecadores en ese momento. Hermanos, nadie tiene dudas que el Padre es santo. Nadie lo tiene. Nadie tiene dudas. Los judíos lo creen, todos lo creen, los testigos de Jehová, todos. Pero el Hijo también es santo. Él no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, no hubo la más sombra de pecado o engaño en su boca. Al que no conoció pecado, no conoció, hermanos, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, hermanos. Pero, hermanos, el Espíritu es santo, por eso su nombre, santo. Es llamado el Espíritu de santidad por Pablo en Romanos. Dice, hablando del Hijo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, hermanos. Hermanos, nuestro Dios es santo. El hombre no regenerado, escúcheme bien, hace un Dios según el patrón de su corazón malo. Un amor, solo misericordia, complaciente con el pecado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es el ser humano. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú?, dice el salmista. O sea, el hombre no regenerado hace un Dios conforme a su corazón malvado. ¿Pensaba que de cierto sería yo como tú? No, Dios no es como nosotros. Por eso los dioses del paganismo, mire, el carácter de los dioses del paganismo es contrario a la pureza sin mancha del Dios verdadero. Se niega el mundo porque el mundo es pagano en sí. Se niegan a creer en este Dios. Rechinan los dientes cuando se les dice cómo Dios odia el pecado. Mire, hermanos, a causa de un solo pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres en el Edén. Por un pecado,
ver la desnudez de Noé, la descendencia de Cam cayó bajo maldición, eso está en Génesis 9:25. Moisés, hermano, fue excluido de Canaán a causa de un pecado por golpear la roca y no santificar el nombre del Señor. Usa, lo hemos mencionado en otros sermones, cayó muerto por pecar al tocar el arca sagrada, pues Dios había ordenado que nadie debía hacerlo. Eso está en 2 de Samuel. Por mentir, hermanos, a Dios, Ananías y Zafira cayeron fulminados en presencia de los demás. Eso está en Hechos 5. Los juicios al mundo impío por el pecado, a Sodoma, el diluvio, el apocalipsis, la sentencia a los demonios, nos muestran, hermanos, que Dios es santo y tiene que castigar el pecado. No puede tolerar el pecado. Hermanos, la idea humana del pecado está limitada a lo que el mundo llama un crimen. Escúcheme bien. Eso es para el mundo pecado. Lo que podemos considerar crimen, un asesinato a mano armada, una violación. Lo que no llega a tal gravedad es llamado defecto, equivocación, enfermedad o error, no pecado. Nunca el mundo, el hombre no regenerado, imaginarían un Dios santo, ni crearían el lago de fuego en el que será atormentado para siempre. Por eso la Biblia no puede ser mentiras, hermano. El hombre no hubiera creado ese Dios. ¿Qué crea el hombre? El Dios del trueno, el Dios del sol, el Dios de Baco, Baal. Crean ese tipo de dioses, ¿sí me entiende? Conforme al corazón perverso del ser humano. El hombre no podía haber creado este Dios. El hombre no había podido escribir una Biblia que condenara sus más bajos deseos, sus más íntimos pensamientos. No hubieran creado un Dios 3 veces santo. Jamás lo hubiera hecho un corazón no regenerado. El Dios de la mayoría, que la mayoría de cristianos hoy aman, escúcheme bien, eso lo dijo Pink, es como un anciano indulgente que disimula las imprudencias juveniles. Ese es el Dios de los cristianos de hoy. Pero ojo, hermano, nosotros también nos comportamos así con nuestros hijos y con nuestros nietos. Hacemos lo mismo. Nos da risa sus pecados muchas veces. Excusas, hermano. El hombre solo tiene excusas para el pecado. El entorno, la sociedad, los padres, las maldiciones generacionales, el carácter. Pero Dios dice que la paga del pecado es muerte. Dios no puede, hermano, aceptar al ser humano, a las criaturas, sobre la base de sus propias obras. Sus labios son inmundos, sus obras de inmundicia se manifiestan en presencia de infinita e inmutablemente santo. Hermano, por eso, mire Dios, nosotros no podemos ver esa inmundicia porque nosotros todavía no tenemos ojos completamente espirituales. Por eso nosotros vemos a un impío y todavía decimos, usted ve a su mamá, a su abuelita, usted se imagina a su mamá, a su abuelita, que se murió hace 15 o 20 años, condenada y bajo la ira de Dios en el lago de fuego y azufre, o condenada en el lugar de tormento, porque el lago de fuego y azufre es en el día del juicio. Y usted dice, uy, eso no puede ser. Como que le duele su corazón. Pero Dios ve que todo lo que su abuelita, su tía, su mamá, sus hijos han hecho son trapos inmundos delante del Señor. Porque Dios ve con ojos perfectos de santidad. Todavía nuestros ojos están manchados por eso. Todavía creemos que los hombres se pueden salvar por buenas personas. Y no diga que no, porque su corazón muchas veces lo piensa. Usted ve y piensa y dice, en su corazón, tal vez no lo diga aquí en la iglesia, porque no es políticamente correcto, pero su corazón piensa y dice, ¿será que está en el infierno? ¿Será que se va a ir para el infierno? Lo mejor que el hombre pecador puede presentar está contaminado, hermano. Obras, trapos inmundos. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno, hermanos. Y el hombre sin Cristo es un árbol malo. Si Dios considerara justo y santo lo que no es, Él se negaría a sí mismo y envilecería sus perfecciones. Hermanos, por eso, mire, Dios aborrece tanto el pecado, hermanos, que no puede pasar por alto el pecado.
Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado, dice Hebreos 9:22. Y solo usted y yo podemos ser aceptos en el amado, dice Efesios 1:6. Lo que su santidad exigió, la proveyó su gracia en Cristo, hermanos. Ahora sí podemos ser aceptos, pero es por la justicia de Cristo. La justicia imputada, su obediencia perfecta imputada a nosotros los pecadores. Pero hermanos, aunque usted y yo no seamos perfectos, Dios nos manda a ser santos, como nuestro Dios es santo, así como nuestro Dios es 3 veces santo. Dice Pedro, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces no nos podemos quedar en que hay un abismo infinito entre Dios y nosotros. No, Él nos manda a acercarnos, a cerrar la brecha, a ser santos como Él es santo. Ya quitó el problema del pecado entre Dios y nosotros por medio de Cristo. Ya lo quitó. Ya esa separación la quitó. Él es el puente, Él es el mediador. Entonces podemos acercarnos por medio de ese mediador. Pero debemos acercarnos es a ser cada día más como Él. No a ser cada día más alejados como Él de donde veníamos. Hermanos, debemos acercarnos a su estrado en reverencia, humildes, postrados. Recuerden que los serafines cubrían sus rostros y sus pies allá en Isaías. Debemos acercarnos como dice el salmista, ensalzad a Jehová nuestro Dios e inclinados al estrado de sus pies. Él es santo. Como dice en el libro de Éxodo, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hermanos, Dios exhorta a sus santos, a su pueblo, a celebrar su memoria santa. Cantad a Jehová, dice el salmista, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Hay una canción que decía, se nos olvidó ponerla hoy, y pronto reinará la santidad. Y pronto reinará. Eso es lo que va a reinar al final de cuentas. La santidad, hermanos. Ese es el reino de Cristo. Santidad, pureza absoluta. Sirvámosle con temor. Hermanos, aunque somos santos, debemos sentirnos indignos delante del Señor. Entre más indignos mejor, pero eso no quiere decir más pecadores de lo que éramos antes. Es que vemos más claramente nuestros pecados. Somos más sensibles al pecado. Lo que hoy vemos, antes no lo veíamos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién no? Escúcheme bien, hermanos. Escúcheme, iglesia antinomiana, no esta, sino los que utilizan la gracia como ocasión para pecar. Quien no sea un santo en la tierra, viviendo como tal, no verá nunca el rostro santo del Señor en el cielo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se requiere la santidad de su pueblo. Es requerida la santidad. Sed santos como yo soy santo, nos dice el Señor. Él quiere todo nuestro ser santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, su espíritu, su alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso quiere el Señor. Eso demanda de su pueblo. De lo contrario, escúcheme bien, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, como dice la cita base, hermanos. Hermanos, vámonos al segundo capítulo. Dios celoso. Dice, y Dios celoso. Josué da una segunda razón de no poder servir al Señor en pecado o en rebelión, porque Él también es Dios celoso, no solamente porque es santo, sino porque es celoso. Dice John Hill, de su honor, gloria y adoración, en la cual no admitirá ningún rival, ninguna imagen de talla, ni ningún ídolo para ser adorado con Él.
o fuera de él. Ni dejará que el ídolo de la justicia de los hombres sea colocado en lugar de o en oposición a su justicia. Incluso los servicios y obras de los hombres, aunque sean tan buenos, no pueden ser perfectos delante de él. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir que Dios es un Dios celoso? Es que son varias cosas. Es que Él no comparte su gloria con nadie. Pero también, hermanos, quiere decir que Él a nosotros no nos quiere compartir con nadie. Y es celoso de su pueblo. ¿Sí me entiendes? Celoso de su esposa. No la comparte con nadie. Por eso es tan terrible el pecado de la idolatría. Su celo se muestra. En el segundo mandamiento lo declara. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Y cuál es la razón, hermano, de la idolatría? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría no es simplemente por hacer un muñeco y adorarlo. Es porque Dios es fuerte y celoso y no quiere a su pueblo compartirlo con nadie. Le pertenecemos, dice, yo soy Jehová, tu Dios, tu Dios. Fuimos comprados por Él, por precio. No nos comparte y por tanto Él exige fidelidad. O usted se casa para que su esposa le sea infiel. Nadie piensa eso, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros le pertenecemos, yo soy Jehová tu Dios. Dios, escúcheme bien, estas palabras, la iglesia, bueno, el mundo tal vez las distorsiona en algunas situaciones. Dios es posesivo, hermanos, es posesivo, sí señor. La adoración, gloria y servicio que solo a Él le pertenecen, no lo comparte con nadie. Hacer ídolos, hermanos, inclinarse, adorarlos, honrarlos, servir a otros dioses del mundo, los dioses paganos, el mundo, el pecado, es un abominable pecado, hermanos. Es abominable. Dios destruyó por eso pueblos enteros por este pecado, hermanos. Y mire que cuando uno se pone a mirar el tema de la inmoralidad sexual, también tiene que ver con la infidelidad, con el adulterio, solo que ese es físico, el otro es espiritual. Es un abominable pecado. Hermanos, Dios es celoso, escúchenme bien, pero también está lleno de indignación. Dicen aún, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios celoso y vengador, hermanos. Hay un sentido, hermanos, también de protección de Él hacia nosotros. Es decir, por un lado es posesivo, le pertenecemos, pero también hay de protección, dice fuerte y celoso. O sea, Él nos protege. Hay un amor especial de Dios para su pueblo, porque nos persevera hasta el fin. Quien se mete con nosotros, escúcheme bien, es como el que se mete con nuestras esposas. Hay un celo, hay un deseo de protección. Quien se mete con nosotros, se mete con su tesoro más amados. Dice Zacarías, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Ahí se muestra el celo de Dios por su iglesia, por su pueblo. Nos protege. Hermanos, también vemos el celo de Cristo por la casa de Dios, por su iglesia, por su esposa. Y recuerden cuando coge un azote de cuerdas, hermano, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hermano, hay que tener celo por la casa de Dios. Entonces yo me acuerdo que un pastor de Casarroca nos decía, nos escribía por allá, no, pues los que quieren exaltar y volver a la pureza de la iglesia, los muy celosos por la pureza de la iglesia, miren a Cristo, hermanos, celoso por la pureza del templo, por la casa de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos. Un verdadero cristiano quiere una iglesia santa, pura y sin mancha.
No quiere mercaderes en el templo, no quiere mercaderes de la fe en la iglesia. Deben ser sacados con azote de cuerdas. Eso es celo de Dios, eso no es falta de amor y misericordia. Cristo nos dio ese ejemplo. Hermanos, también vemos el celo del Espíritu Santo, quien nos anhela, dice la Biblia, allá en Santiago 4, del 4 al 5. Nos anhela celosamente. Por eso no quiere compartirnos con nadie, por eso no quiere que seamos adúlteros con el mundo. Mire, hermanos, oh almas adúlteras, dice ya Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es adulterio contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando adulteramos, cuando estamos en peligro de caer, cuando hemos pecado, el Espíritu está allá anhelándonos celosamente para que no caigamos. Hay un celo de Dios por nosotros para que no nos apartemos. Dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No quiere que fallemos, no quiere que deshonremos. Entonces, hermano, por eso duele tanto cuando un cristiano peca, cuando se va al mundo. A mí no me importa tanto si está enfermo o no. Me importa más que se esté desviando del camino. Pero hay personas que son más preocupadas por la carne que por el Espíritu. Y eso no es lo que nos muestran las Escrituras, hermanos. Hermanos, hay un falso celo. De tres maneras lo vemos en la Biblia. Pueden haber más. El celo que es basado en la mentira, el celo por los hombres, o el celo fruto de la carne, que nace de las envidias, o en el que hay envidia. No un celo por Cristo y su iglesia. Mire, en Romanos 10, del 2 al 3, el celo basado en la mentira. Ese es el celo de los religiosos, de las falsas religiones, y de los fanáticos filósofos de este tiempo. Y de los fanáticos religiosos de las falsas religiones, no el fanático por Cristo, porque ese sí debe existir. Romanos 10 del 2 al 3. Son personas que pueden ser muy sinceros, yo se los he dicho en otras ocasiones, muy sinceros en lo que creen, pero están sinceramente equivocados. Y cuando digo sincero, hablo entre comillas, porque la sinceridad solo puede estar ligada al Señor, pero ellos creen que están haciendo bien. Tienen un celo profundo por lo que hacen, tienen una convicción por lo que hacen. Pablo era un celoso del judaísmo antes de ser cristiano. Dice Romanos 10 del 2 al 3. Pablo ya convertido, hablando de sus hermanos, o más bien de sus hermanos en la sangre. Dice, de los judíos. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, no conforme a la verdad, no conforme al conocimiento verdadero, es decir, basado en la mentira. Porque ignorando, mire cuál es el problema de esta gente, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, hermanos, ellos ignoran la justicia de Dios, ignoran a Cristo y procuran establecer su propia justicia. Por eso sus religiones son de obras, están basadas en la mentira. Defienden celosamente su religión de obras muertas, sus reglas, sus costumbres, sus tradiciones, sus doctrinas humanas. Buscan su interés propio, son fariseos, hipócritas y carnales, hermanos. Muchas veces es muy difícil conversar con estas personas. Creen que saben, son religiosos, creen en Dios, no le van a negar su religión, no le van a negar que creen en Dios. Pero están engañados, siguen las tradiciones humanas y eso es lo que aman. Y han establecido su propia justicia. Hay otro tipo de celo falso. Les decía, el de seguir hombres en 1 Corintios 3, de 3 al 4. El de seguir es parecido al otro, pero ya más como a la denominación, a su secta. Seguir hombres es fruto de la inmadurez, y produce contiendas y rivalidades. Dice 1 Corintios 3, del 3 al 4. Dice ahí en la parte B, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, celos, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es la iglesia de hoy, hermanos. Una iglesia así, con celos, contiendas y disensiones carnales. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy luterano, yo soy reformado, yo tengo la etiqueta, yo soy 1689. Dígame si eso no es claro acá, hermano, que la iglesia funciona así hoy. Dígame si no buscan las etiquetas. Son carnales. Son carnales. Celos, contiendas y disensiones por su secta. Eso es lo que están buscando. Su denominación. Eso es lo que ellos protegen. Les da rabia cuando usted le dice: yo soy cristiano. Yo soy seguidor de Cristo. Hermano, estas personas, por ese celo, por esas denominaciones, por seguir hombres, atáquele usted uno de sus líderes, a ver, no salen como leones a protegerlo. A uno los colocan en el cielo, a sus líderes intocables, ungidos intocables, así no hayan vivido una vida celosa y en santidad. Pero a otros los bajan al infierno. A los protestantes verdaderos los llaman herejes, a los cristianos verdaderos. Hermanos, y está el otro celo, que va ligado obviamente a todos, y es el de las rivalidades y peleas entre hermanos, los chismes, las murmuraciones y las divisiones, no por doctrina o por la santidad. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, lo que está en Gálatas. Da la lista, y entre esa lista está celos, hermano, los celos. Dice al final: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el mismo celo que habla el 10º mandamiento, el de la envidia, el de la codicia, el desear lo del prójimo, la casa del prójimo, el buey, la mujer, todo ese tipo de cosas. Desear algo de alguien o algo de alguien que nosotros no tenemos, hermanos. Lo material, la destreza, el don, la belleza, todo eso, hermanos, es fruto de la carne, eso no viene de Dios. Pero el Señor nos manda a ser verdaderamente celosos. Así como Él no nos quiere, hermanos, compartir con nada ni nadie, así nosotros tampoco debemos compartir a Dios con nada y nadie. Es decir, adulterar, tener varios dioses, estar con el corazón dividido. Dice en 2 Corintios 6, del 14 al 18, Él nos quiere apartados para Él. Él nos quiere libre de fornicación espiritual, hermanos, y de toda fornicación que Él nos condena en la palabra, hermanos. Y miremoslo. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerde que nosotros, el Espíritu que está en vosotros, nos anhela celosamente, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios. Recuerde el segundo mandamiento: yo soy tu Dios, fuerte y celoso, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, o sea, posesión, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hermanos, Él nos quiere apartados para Él. Él es celoso de nosotros, celoso de su pueblo, celoso de su iglesia, y quiere que nosotros también seamos celosos. Quiere que seamos como Pablo, que al ver la idolatría de Atenas, ardía celosamente y la denunciaba. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay que arder por esas cosas. Hay que llorar por esas cosas. Hay que ver este mundo idólatra y que arda algo en nosotros, hermanos, porque están deshonrando a nuestro Dios. Seamos celosos por Cristo, que nuestro corazón arda por Él.
No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Esto es celo de Dios, hermanos. Seamos celosos por su iglesia, por los hermanos. Mira lo que dice 2 Corintios, váyanse allá, 11 del 1 al 2. Hermanos, hay que tener celo por el pueblo de Dios, celo por la iglesia. Cuando yo veo a alguien que va mal, que está haciendo las cosas mal, a mí me produce algo, hermanos. Pero aquí hay personas que les da lo mismo. Les da lo mismo. Les preocupa más lo terrenal, si tienen o no tienen un trabajo, si están sanos o no están sanos. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Pablo tenía celo porque estas personas se estaban desviando, pero también tenía celo porque estas personas fueran infieles al Señor, de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, debemos ser celosos por esas cosas. Debemos, hermanos, que pase algo en nosotros. Por eso, hermanos, aquí hay personas, hermanos, lo digo porque los hay. Hermanos, a mí me duele cuando un hermano no baja a la oración, cuando no viene a las 6 de la tarde. No es por ser cansón, es porque lo celo con celo de Dios. Pero hay otros que no les importa. Desde que esté bien, desde que esté bien. Por eso molestamos tanto, llegue a los estudios, no se los pierda, hermanos. Para que de alguna manera nuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Cuando alguien no va un jueves, cuando no va un domingo. Por eso molestamos tanto, hermanos. Porque hay un celo verdadero por las almas. Nos preocupa. Pero hay otros que son, no, tranquilo, váyase, no hay problema. No hay celo. Arrepiéntase, no hay celo de Dios. No quiere ir, bueno, pues que no vaya. No, venga, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sigamos el ejemplo de Cristo por la casa de Dios. Que el celo de su casa nos consuma. Que queramos una iglesia santa y pura. Seamos celosos también de buenas obras, santidad, estar apartados del mundo, glorificando su nombre, dando un buen testimonio. Dice Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto, la iglesia de hoy, la falsa iglesia, el falso cristianismo, el mundo, lo llama fanático religioso, hipócrita, fariseo, legalista, pero Dios lo llama celoso de buenas obras, hermano. El que quiere purificarse a sí mismo es celoso de buenas obras. Mire, hermano o iglesia, si usted no vive con celo por las cosas del Señor, por Él, su causa, la Biblia usted lo llama tibio, así lo describe la Escritura, y será vomitado por Dios. Sea más bien celoso y arrepiéntase. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué la iglesia de hoy es tibia y ecuménica? ¿Por qué la iglesia es ecuménica? Porque no es celosa, hermanos. Una iglesia que es celosa por Dios, por el único Dios, por honrar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, jamás caería en esa blasfemia, hermanos, de ser ecuménica. Jamás. Esos pastores que promueven esas cosas, que no les importa, que salen a marchar con católicos, no tienen el celo de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los Ugel Michelet, los Miguel Núñez, los Jesús Adrián Romero, los Marcos Witt. Sé pues celoso y arrepiéntete. No tienen celo por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque rebajan a Dios, al mismo Dios de los otros. Un Dios pagano. Lo rebajan. No tienen celo por el Señor. De lo contrario, hermano, sé pues celoso, arrepiéntete. De lo contrario, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios celoso. Tercer capítulo. No sufrirá nuestras rebeliones y pecados. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos,
un Dios santo y celoso no puede tolerar un pueblo impuro y tibio. O sea, lo contrario de santo es impuro, lo contrario de celoso es tibio. Su pueblo debe ser santo y celoso como Él. Hermanos, iglesia, no juguemos con Él, pues no sufrirá vuestras rebeliones y pecados. Dice John Hill, incluso las transgresiones y pecados de aquellos que abandonan la adoración y el servicio de Él y caen en la idolatría o que buscan la justificación por sus propios servicios, ambos son abominables para Él. Cuando dice no sufrirá, es no tolerará más. Él no sufrirá, sin embargo, Él es un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado de todos los que le buscan y le sirven, confiesan sus pecados y renuncian a su propia justicia, hermano. Vamos a Nahum 1 del 12 al 13. Hermanos, Él no sufrirá vuestras rebeliones, no sufrirá nuestras rebeliones. Él no sufrirá el mal, hermano, Él no puede verlo, es decir, no lo tolerará. Es muy limpio de ojos para tolerar el pecado y la inmundicia. Nahum 1 del 12 al 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, hermanos? Hermanos, Dios no va a tolerar el mal. Dios no va a sufrir el mal más. Dios es muy santo, hermanos. 3 veces santo lo vimos. Es celoso. Sus ojos no pueden ver el mal, la iniquidad y la inmundicia. Su aborrecimiento, hermano, escúcheme bien, es tan grande contra el pecado que tuvo que entregar lo que Él más amaba para eliminarlo, hermanos. Era tan terrible el odio, es tan terrible el odio por el pecado, que tuvo que entregar a su tesoro más amado para eliminar ese pecado. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, Él no sufrirá el mal, no lo tolerará. Él aborrece el pecado. Él maldijo a su propio Hijo para castigar el pecado. Dice Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, es tan terrible el aborrecimiento de Dios por el pecado, que maldijo a su propio Hijo para castigar ese pecado. Por su pueblo lo hizo pecado, a su unigénito, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano, su Padre lo quebrantó al Hijo para expiar el pecado, nuestros pecados, lo que más aborrece. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Hermanos, mire, si hubiera otra forma, Dios seguramente la hubiera contemplado. No había otra forma de castigar el pecado. Él no iba a sufrir nuestras rebeliones. Él no sufrirá la rebelión y el pecado en su trono de justicia. Él lo carga sobre su Hijo. Alguien tenía que pagar. Hermano, no es que Él simplemente pasó por alto nuestros pecados. Él no pasa por alto el pecado. Cuando de hecho se está refiriendo y pasó los tiempos de esta ignorancia. Es decir, hermano, no les mandó profeta, los toleró allá, pero igual los condenó, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte. Hermano, Él no sufrirá nuestra rebelión, Él no sufrirá rebelión en su trono. Hermano, lo carga sobre su Hijo. Nada inmundo puede entrar al cielo. Nada inmundo, no habrá allí maldición. Alguien tenía que pagar. Sobre Cristo recae toda el furor de la ira de Dios sobre el pecado, todo su aborrecimiento santo sobre el pecado. Hermanos, Él no solamente no sufrirá el mal o no tolerará el mal, Él no tolerará o no sufrirá al pecador impenitente. Él no puede ver el mal. Salmo 5 del 4 al 5. Él aborrece el pecado y al pecador no arrepentido. Usted y yo lo sabemos. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, por el lado de la maldad. El malo no habitará junto a ti,
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Mire, hermanos, usted y yo lo sabemos, lo hemos predicado. Hermano, Dios no va a echar al pecado al infierno, echa al pecador al infierno, hermanos. Hermanos, Dios no solo aborrece la maldad, no solo aborrece la iniquidad, la inmundicia y el pecado. Dios aborrece al malo, al inicuo, al inmundo y al pecador no arrepentido, hermanos. Dios los aborrece, su alma los abomina. Dice también el salmista, 6 cosas aborrece a Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre cada uno. Está hablando de personas que hacen esas cosas, hermanos. Hermanos, Dios los maldecirá eternamente, porque su odio por el pecado es eterno. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, Dios está irado con el impío, con odio santo. No tolera su pecado, es un juez justo. Solo puede recibirlo y perdonarlo por la fe en Cristo arrepentido, hermanos. Está irado, no sufrirá las rebeliones del mundo. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, la afilada a su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Hermanos, Él no sufrirá las rebeliones y el pecado. No las sufrirá. Se desconectó. No sufrirá las rebeliones y el pecado. Los que no se entreguen a Él bajo sus condiciones de paz, escúcheme bien, son sus adversarios, están en rebelión contra Él, son culpables y no podrán estar en pie ante su trono santo, su trono de justicia. Dios se vengará en su ira y no tendrá por inocente al culpable. Vamos a Nahum 1, del 2 al 6, hermanos. Leímos la primera parte. Leímos el verso 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero mire, no tendrá por inocente al culpable. No sufrirá las rebeliones. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y el flor del Líbano fue destruido. Verso 5, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Miren lo que dice el verso 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Él no sufrirá las rebeliones y el pecado. Él no sufrirá. Llegará un día en el cual juzgará al mundo con justicia, como dice el libro de Hechos, por aquel varón a quien dio fe con levantarlo entre los muertos. Él tampoco, hermanos, sufrirá al pueblo rebelde, es decir, al que se llama iglesia de Dios. Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados. Oigamos nuestra voz. Él no hace acepción de personas. Éxodo 23, del 21 al 22. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mire, tremendo, hermanos. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Entonces, hermano, el que se llama pueblo de Dios, él no perdonará las rebeliones. Si usted se dice pueblo de Dios y vive en el pecado, la inmundicia, usted no puede servir al Señor. Él no tolerará vuestras rebeliones y vuestro pecado. Porque mi nombre está en él, usted está llevando el nombre de él. Aunque no sea nacido de nuevo, ¿sí me entiende? Lleva el nombre de él. No abusemos. Su paciencia se agota.
Tiene un límite, no es eterna como los demás atributos, no es eterna como su celo, no es eterna como su santidad. Y aquí vemos algo de la paciencia de Dios. Cuidado, iglesia, con pecados reincidentes, con las advertencias hechas de palabra, de sermones, de los hermanos, de la iglesia. Si no oye a la iglesia, trátalo como gentil y publicano. Cuidado con el repetir pruebas, pero repetir pruebas por a causa de volver a pecar. Aprendamos de las pruebas. La paciencia de Dios se agota y Él no sufrirá vuestras rebeliones. No sufrirá nuestras rebeliones y pecados. Nos vomitará tarde o temprano si seguimos en tibieza. Pero por cuanto Él es tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estoy hablando de la iglesia. Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados. Nos cortará como la higuera estéril si no damos fruto. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Su paciencia se agota, hermanos. No sufrirá nuestras rebeliones y pecados. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Su paciencia se agota. Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados. Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados, si no somos de los que velan en oración. En el día del juicio también se acabará su gracia y su misericordia. O en el día que nos partamos de este mundo, clamaremos al presentarnos ante Él, pero seremos desechados. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados si vivimos en la impureza, sin santidad, en tibieza, sin celo. Estamos en rebelión, en guerra con Él. No hemos sido salvados del pecado. No hemos sido todavía salvados por gracia si vivimos así. Somos de sus adversarios. Él no tendrá por inocente al culpable. Nadie podrá sostenerse en pie ante su trono de justicia. Tampoco nosotros, hermanos. Él no sufrirá nuestras rebeliones y pecados. Así que es tiempo de entregarnos verdaderamente a Cristo si no lo hemos hecho. No juguemos con Dios. No sirve de nada haber vivido toda la vida como miembros de una iglesia, habernos bautizado, tomado la cena, servido, orado, leído la Biblia, venido a los ayunos. No sirve, hermanos. Dios demanda de nosotros arrepentimiento de nuestras rebeliones y pecados. Una vida santa como Él es santo. Una vida celosa de Él por su causa. De buenas obras como su celo santo. No juguemos más. Así no podremos servirlo. Así Él no nos va a tolerar. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Iglesia de por su gracia, no juguemos más con Él. No juguemos más con Él. Él es Dios santo y celoso. Y Él requiere de nosotros santidad y celo, hermanos. Él nos lo otorga cuando llegamos a Él por la fe, arrepentidos. Nos arrepentimos de nuestra indiferencia, de nuestra tibieza, de nuestra impureza, de nuestra inmundicia. Y Él nos otorga las vestiduras de Cristo. Nos da el Espíritu Santo, nos da su armadura para vivir como Él. Pero, hermanos, no juguemos más. Porque si no vivimos de esa manera, no podremos servirlo. Y Él no nos tolera de esa manera. No podréis servir a Jehová, iglesia, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir verdaderamente para el Señor. Padre Santo, mira, yo te pido, Señor, que vayamos a Cristo si no hemos ido. Que vayamos al Señor, al santo, al justo, al autor de la vida. Padre Santo, para que Él nos dé de su espíritu, sople sobre nosotros aliento de vida. Te lo pedimos, Señor. Perdónanos si no hemos vivido así. Padre, ayúdanos a vivir. Tú eres un Dios santo y eres un Dios celoso. Padre, si ha habido tibieza en nuestra vida, en el último tiempo sobre todo, si no ha habido celo verdaderamente por tus cosas, por tu causa, perdónanos, Señor. Queremos vivir, queremos ser un pueblo celoso de buenas obras. Tú eres un Dios fuerte y celoso. Tú eres un Dios celoso, lleno de indignación. Tú eres santo, santo, santo. Y quieres que nosotros seamos santos como tú eres santo. Perdónanos, Señor. Haznos así, Señor. Guíanos, llévanos a Cristo verdaderamente. Quedamos en tus manos, Padre.
En el nombre de nuestro glorioso Cristo. Amén y amén.